Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Chilizán. Buenas Buen- noches, Lisa. buenas noches. Ok. Eh, Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en la anterior clase, pero ¿cómo le ha ido con su formación de grupos, temas? Creo que había una estudiante que me decía que no tenía grupo. A ver. Vamos a buscar auditoría de sistemas. ¿Ok? Ok, a ver. Vamos a comenzar con este cuadro. A ver, los grupos son 5 grupos que han conformado ustedes, del 1 al 5, ¿ya? Quiero preguntarles, ¿ya saben el tema de su trabajo, el nombre de la empresa? La empresa. No necesariamente tiene que ser una empresa real, pues, ¿no? Pero ya tenemos que saber sobre qué tipo de empresa, qué actividad se va a dedicar, ¿no? O nada. ¿Hola? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Chilizán, ¿se escucha? Lisa, Ok. ¿Todavía tiene o no tienen definido toda esta parte? A ver, creo que alguien me escribió que no tenía grupo, no sé cómo era. Este, esa persona, le dije que íbamos a verlo hoy, pues, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ya, ok, entonces continuemos nomás con el material del día de hoy, ¿ya? Esto, por favor, jóvenes, tomen en cuenta de que ya estamos en la recta final. No se olviden de que, por ejemplo, para la materia que estábamos viendo, no, para la materia que estábamos viendo, esta semana estábamos viendo ya lo que es la unidad número 5, procesamiento de datos, pero fíjense ustedes, ¿no? Que tenemos una semana más de clases y automáticamente llegamos a lo que es el examen final y aquí ya vienen las revisiones de los trabajos. Estamos a 1, 2, 3, 4, 5 semanas prácticamente y se nos acabó el semestre. ¿Ya? Entonces vayan organizándose, vayan recolectando información y bueno, todo lo que ustedes consideran que es pertinente, ¿ya? A ver, vamos a entrar a la unidad que estábamos viendo en la anterior clase, justamente sobre el tema de procesamiento de datos, ¿ya? A ver, entonces voy a cerrar esto para no tener muchos archivos abiertos. Igual esto. A ver, ¿qué más tengo? No tengo, voy a ver qué. Ok. Quedamos acá, ¿no? Procesamiento de datos. Ok, aquí tenemos una leve historia, ¿no? Es el tema de los procesamientos de datos. ¿Ya? Hablamos sobre qué es una definición clara de lo que es procesamiento de datos. Dijimos que datos es un conjunto de hechos, es decir, unidades individuales
de información, pues, ¿no? Estos pueden ser numéricos y no numéricos. El procesamiento de datos es un método que se basa en la recolección de datos que son ordenados y evaluados para conseguir información, en este caso interesante, que finalmente serán analizados. Bueno, bajo esta forma, en este caso de lo que es el procesamiento de datos, hay que entender de que es un sistema, pues, ¿no? Un sistema en el cual nosotros ingresamos información. La información sería a través justamente de las mismas estructuras, en este caso del sistema, en el cual uno como usuario puede ingresar la información y esos datos se van procesando, pues, ¿no? ¿Para qué? Con el fin de generar informes, pues, ¿no? Un informe final que posteriormente será analizado. En el tema de la contabilidad, por ejemplo, podemos considerar que la introducción de la información es el registro de cada una de las transacciones y toda esa información procesada, ingresada al sistema, pues se procesa internamente a través justamente de ciertos parámetros que ya el diseñador de sistemas, el ingeniero del sistema estableció para llegar justamente a tener los estados financieros, que sería en realidad la información final, ¿no? Que le interesa a las personas, en el caso de los usuarios finales, para ser analizadas, ¿no? El procesamiento de datos es un conjunto de estos datos con una forma más útil que incluye en este caso operaciones por medio de una máquina o ordenador, es decir, un ordenador sería un CPU, pues, ¿no? Con cálculos numéricos clasificados y transacciones de datos de un lugar a otro. Es decir, cuando hablamos que los cálculos son numéricos, estamos hablando de que nos va a generar un valor, ¿no? Numérico dentro de lo que es ese procesamiento de datos. Esto se puede denominar reportes, en este caso financieros, por ejemplo, ¿no? En el caso de nosotros, ¿no? Que elaboramos estados financieros. Ciclo de procesamiento de datos. Los datos tienen un origen, una entrada y un procesamiento, pues, ¿no? El origen consiste en recoger los datos iniciales. ¿A través de qué? De un registro original de datos que recibe el nombre de documento fuente. ¿Cuál es ese documento fuente? Puede ser, como ustedes ven aquí, puede ser una unidad de disco, ¿no? Que va a ser leído por la misma máquina. Puede ser un documento en el cual se va a registrar manualmente, o por último puede ser, en este caso, una imagen, como ven acá. Los datos iniciales de entrada se clasifican en forma conveniente para su procesamiento, dependiendo de esto, de la maquinaria que se emplee, ¿no? Como entrada. ¿Qué más? El procesamiento. Aquí tendríamos durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos, en este caso, en información significativa. Cuando la información esté completa, se ejecutarán las operaciones que solicitan, en lo que se aplicará un informe que servirá como base para tomar decisiones. Ok, ese informe sería lógicamente ya el resultado del procesamiento de datos, ¿no? Como antes había dicho. ¿Qué más? Los ciclos de procesamiento de datos, aquí tenemos que es en salida, distribución y almacenamiento, ¿no? ¿Cuál sería la salida? La recuperación de los resultados obtenidos. La forma de los datos de salida dependerá mucho del empleo que se le vaya a dar. Es decir, la salida puede ser a través de un medio extraíble, ¿no? Magnético, como una unidad de memoria externa, un disco, en este caso, un disco en el cual se va a guardar toda esta información o quemar en esa información, o simplemente puede ser, en este caso, un documento, pues, ¿no? Un documento en el cual se va a plasmar a través de una impresión toda esa información de salida. La distribución de los registros de estos datos, en este caso, cuando hablamos ya de la etapa de distribución, se denominan documentos o reportes, ¿no? En el caso de que haya sido documentos impresos, ¿no? De salida. Y el almacenamiento. Los resultados de los procesos de almacenamiento se utilizarán posteriormente como datos de entrada. Un conjunto unificado de datos en un almacenamiento se denomina archivo. Una base de datos es un conjunto estructurado de archivos. Tipo de procesamiento de datos. Fíjense aquí, tenemos
de la forma manual, procesamiento mecánico, un procesamiento electrónico o un procesamiento electromecánico, ¿no? Electrónico, como le denominan aquí. Electrónico, electromecánico. Fíjense, cada uno de ellos difiere uno de otro, pues, ¿no? El manual, como ustedes saben, es papel y lápiz en el cual nosotros procesamos la información a través de una hoja, ¿no? Son mecánicos, ustedes ahí lo ven, es prácticamente una máquina que recibe instrucciones a través de, en este caso, la digitación nuestra para que genere esa información, ¿no? Por eso que se denomina mecánico. No hay, en este caso, un sistema interno, es directamente la digitación para generar esa información, ¿no? ¿Qué más? Aquí tenemos el tratamiento electromecánico. Aquí tenemos, por ejemplo, las calculadoras, como ustedes ven aquí, o las cámaras, ¿no? Las videocámaras. Y los procesos electrónicos ya serían prácticamente todos los referentes a los equipos, los CPU. Existen diferentes tipos de CPU. Actualmente incluso tenemos hasta computadoras portátiles, ¿no? Como la que yo utilizo. Okay. ¿Quién es? Aquí me llamo. Aquí una... Ok, jóvenes, van a disculpar. Sigamos. Fíjense, aquí ya tenemos la definición de qué son el proceso manual, qué es el proceso mecánico, lo que ya habíamos visto hace rato, ¿no? Con el proceso manual, como antes había dicho, es el registro, en este caso, a través de un registro manual, es registrar en un papel, pues, ¿no? Papel a través de un bolígrafo o lápiz. El registro mecánico es justamente, en este caso, una máquina registradora o una calculadora que ustedes pueden ir utilizando para ir registrando datos. El registro electromecánico y el registro electrónico, pues, ¿no? Cada una de ellas tiene su diferencia. Aquí tenemos el registro electrónico, por ejemplo, ya la utilización de los CPU o los ordenadores o computadoras, pues, ¿no? Que nos ayudan justamente a procesar información, gran volumen de información. Ya, esa es la idea, pues, ¿no? Que nos ayude a generar reportes solamente a través de un clic. Antes los procesos, por ejemplo, duraban mucho. ¿Por qué? Porque las máquinas no tenían la capacidad para poder procesar toda esa información en el menor tiempo posible para generar un reporte consolidado. Ahora, producto de todo lo que es el avance tecnológico, pues prácticamente la información es en línea incluso, pues, ¿no? Ya tenemos las conexiones, de todo lo que es la información en línea, ¿no? A través de lo que es la internet, ¿no? El acceso a la internet. Ok, sigamos. Operaciones en el procesamiento de datos. Aquí tendríamos, en este caso, el registro, la electricidad y la verificación, ¿no?
Fíjense que cuando nosotros registramos informaciones, podemos incurrir en lo que es la duplicidad, ¿no? Que consiste en reproducir los datos de muchos documentos, ¿no? Es decir, aquí podemos generar documentos, copias de esos documentos en otras unidades. ¿Okay? Generalmente cuando hablamos en sistemas, en este caso de circuito cerrado, esa duplicidad se genera a través justamente de lo que es guardar una copia en el servidor central para que éste almacene esa información, procese a requerimiento de los usuarios o terminales, ¿no? En cambio, la verificación consiste en comprobar, dice, cuidadosamente los datos para evaluar cualquier error. A ver, cuando nosotros hacemos una verificación, generalmente la verificación es, ¿no? Es manual, es decir, por el usuario final. Si bien los sistemas verifican si no hay una duplicidad, pues es muy poco probable de que estas verificaciones sistemáticas identifiquen estas situaciones, ¿no? Siempre y cuando hayan seguido un procedimiento normal. Si es que efectivamente alguien digitó la información duplicada, va a ser muy difícil pues, identificarlo a través justamente del sistema, ¿no? Por eso consiste en lo que es la revisión o comprobación de este proceso, ¿no? De este registro, para evitar justamente estos errores. Separación, clasificación e intercalación de los datos. Se separan los datos en varias categorías, por ejemplo, un grupo de cuestionarios para los estudiantes que se puedan separar según el sexo, en este caso, o por los cursos en los cuales están llevando, ¿no? Es decir, podemos separar esa información de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Con grupos, subgrupos, en los cuales esa información nos va a poder generar, ¿no? Un reporte de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? También podemos generar los datos a través de la clasificación, en lo que es la organización de los datos en un orden específico. Ejemplo, los nombres de listas telefónicas que han sido clasificados de acuerdo a un orden alfabético, ¿no? En este caso, los datos son clasificados sin separar. La clasificación también se puede efectuar después de la separación. Fíjense, cuando hablamos, por ejemplo, de los datos de lista telefónica, no hemos necesitado separar por grupos, como lo que es la separación, pero podemos generar ese reporte por un orden alfabético, por el nombre de las personas, en el cual podemos, en este caso, hacer solamente filtros, digamos, de esa información. En la intercalación, ya aquí vemos que en realidad son más de un conjunto de datos que han sido clasificados en la misma clave y se resumen para formar solo un conjunto de datos. Por ejemplo, los paquetes de tarjetas clasificadas, ¿no? Numéricamente, las mismas que están intercaladas y archivadas en el paquete combinado durante el paso de las tarjetas. Si las tarjetas tienen el mismo número, una subcategoría determinará a cuál se debe archivar. Cuando un paquete queda vacío, las tarjetas del otro se colocan al final del paquete combinado. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que si bien la numeración en la cual se ha dado las tarjetas puede repetirse, siempre va a haber una subcategoría que nos va a ayudar a clasificar esto a nivel, en este caso, a nivel del sistema, ¿no? Si ustedes pueden ver, ubicarse, cuando hablamos en lo que es un plan de cuentas, ¿no? Que sería lo más lógico, en el caso nuestro, de poder analizar. Fíjense que cuando nosotros registramos la información, primero registramos por grupo, subgrupo y categorías. El grupo es activos, ¿no? Ustedes saben que el grupo es activo. El subgrupo ya, bueno, va a ser el tipo de activo, ¿no? Si es corriente o no corriente. Imagínense, ustedes ya están ahí subclasificando, en el caso de que, ¿qué es, en este caso, el inventario que tengo? Es un activo. ¿Qué es el vehículo que tengo? Es un activo. Ah, pero ¿cómo lo voy a diferenciar?
No, por la subcategoría, pues en este caso, uno pertenece al activo corriente y el otro a un activo no corriente, ¿no? A eso se refiere con lo que es la intercalación, en este caso de la información, cuando tenemos cierta información aparentemente igual, pero que tenemos subcategorías que nos van a ayudar a clasificar, ¿no? Y a poder distinguir unas de otras. Datos versus información, ¿no? Los datos consisten en nada más que hechos, en este caso, organizados o no organizados, ¿no? En realidad, los datos es una recuperación de información, ¿no? Que fue introducida y que, bueno, está ahí, ¿no? Como dato, ¿no? Que luego pueden ser manipulados en otras formas para que sean útiles y comprensibles, convirtiéndolo los datos en información. El proceso de manipulación de hechos a información se conoce como procesamiento para ser procesado por una computadora en este caso. Los datos deben primero ser convertidos en un formato legible por máquina. Una vez que los datos están en formato digital, se pueden aplicar varios procedimientos sobre los datos para obtener información útil. A ver, cuando la información está, dicen que la información es poder. Ustedes saben que a través de la información yo puedo, en este caso, tomar decisiones, saber sobre ciertas situaciones, sobre ciertas tareas, para poder realizar dichas decisiones o acciones, ¿no? A ver, resulta de que, por ejemplo, los datos se podría decir, a través de un sistema es prácticamente información introducida que ni siquiera está ordenada, es decir, que de alguna forma está ahí y que está esperando justamente esos datos que a través de un programador se puedan desarrollar información que nosotros necesitamos. A ver, cuando hacemos referencia a esto, nos referimos más que todo a lo que es la parte esta, por ejemplo, de lo que es el diseño de nuevos reportes. Si ustedes, me imagino que ustedes trabajan, se deben dar cuenta que a veces los sistemas, en este caso hablando de sistemas contables, que es lo que más nos interesa, los sistemas contables tienen ciertos reportes, ¿no? De acuerdo justamente a ciertas necesidades y experiencias que el programador del sistema ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de un informe de balance general, estado de resultados, los libros mayores, y bueno, ¿no? Cargas de inventario, que es información estandarizada, pero a veces una persona necesita, bueno, o ciertas áreas necesitan una información un poquito más delicada, por decirle, ¿no? Y más importante, por decirle. Hay empresas que, por ejemplo, dicen, ok, necesito saber, ¿no? Necesito saber cuáles son los productos más vendidos, ¿no? ¿Para qué? Para, lógicamente, tomar decisiones sobre ellos, ¿no? ¿Cuáles son los productos más vendidos? Puede ser que el sistema en ese momento no tenga un reporte especializado para generar ese tipo de información, ¿ya? Pero los datos existen. Lo primero que un desarrollador de informe del sistema va a preguntar y va a decir, ok, existen los datos para poder generar ese informe. Y lógicamente él va a decir que sí, pero ¿no? ¿Por qué? Porque yo al momento de introducir, en este caso, la digitación de las ventas y digitar los productos y los códigos que estoy, en este caso, comercializando a través de las facturas de venta y las notas de venta, puedo determinar el movimiento de cada uno de esos productos. Lo único que tendría que hacer como programador es identificar a través ya de su lenguaje de programación que ellos manejan, lógicamente, identificar y exigir en ese proceso de cuáles son los productos que han tenido movimientos, qué sé yo, durante los 5 meses, durante todo el último año, ¿no? Y que ha tenido mayor, en este caso, salida, ¿no? Él puede decir salida. Entonces, al momento de salir va a decir, ah, ok, eso es lo que él quiere. Si yo identifico movimiento de salida de productos que tuvo mayores, y ya lo que sé yo, los 10 productos, digo solamente quiero los 10, genero el reporte, lo confecciono, de acuerdo, lógicamente, a un formato
que sea entendible. En realidad a eso se refiere, ¿no? A que esa información que jala a través de esos datos esté ordenado de una forma racional, es decir, primero colocaríamos la fecha, las transacciones, el nombre del ítem, la categoría, el producto, ¿no? Sumaremos todos los movimientos que tuvo en el último año, ¿no? A través de una columnita, qué sé yo. No, y podríamos poner observaciones en el caso de que bueno, podría haber ciertas situaciones que en el momento de realizar las ventas se pudieron haber introducido, como por ejemplo, observación, tipo de ventas, al contado, el crédito, pues no sé, ¿no? Y ya va generando ese reporte y esos datos que antes en realidad estaban desordenados, se ordenan en ese tipo de informe para que nos sirva de toma de decisiones, pues, ¿no? Y que esté en un formato entendible, esa es la idea, ¿no? Ok, el procesamiento de datos puede involucrar varios procesos, incluyendo el resumen de datos, la agregación de datos, la validación de los datos, la tabulación de los datos y el análisis estadístico de estos datos, ¿no? Es decir, que el procesamiento no solamente es agarrar la información de los datos y procesarlos, ¿no? A través de un reporte, un informe, ¿no? De salida, ¿no? Sino que primero hay que ver el resumen de esos datos, cómo están, en este caso, están realizados y registrados en la base de datos, ¿no? Cómo se pueden agregar ciertos datos. ¿Por qué? Porque a veces sucede de que no tenemos, qué sé yo, un dato que es importante ¿para qué? Para poder realizar los reportes, porque a veces, si bien existe el dato, no está correctamente ordenado o de una forma más o menos razonable para jalar esa información, así que tendríamos que ver la forma de agregar datos, ¿no? Datos ya a los datos existentes, la validación de los datos, ¿cómo validamos esos datos, ¿no? La tabulación de los datos, que es más que todo el tema del registro, ¿no? De datos en forma de ingreso de los mismos en el sistema, y los análisis estadísticos. Cuando hablamos de análisis estadístico nos estamos refiriendo a que la información, ¿no?, procesada dentro del sistema esté correctamente cuadrando con los diferentes tipos de reportes, porque no puedo generar un reporte de ventas de qué sé yo, del día, y tener un reporte diferente en otro módulo a través de que es movimiento del día, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa información va a generar confusión y a veces es porque el programador, en este caso, no ha analizado correctamente la información que debería traer para generar ese otro reporte, pero no extraer, ¿no? Digo, extraer. ¿Qué más? Análisis de datos. Esta ciencia se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Cuando nosotros hacemos análisis de datos, bueno, ya estamos haciendo prácticamente, ya estamos revisando la información que se fue generada a través de los datos, ¿no? Y esos análisis nos va a ayudar mucho a tomar decisiones, ¿no? Imagínense, nosotros procesamos, los contadores procesan información, ¿no? Tabulan información en el sistema y llegamos a emitir estados financieros. Con esos estados financieros nosotros ya podemos tomar decisiones, ¿no? ¿De qué? De cómo nos están yendo las ventas con relación a lo que hemos presupuestado, ¿no? Y estamos en medio mes, podemos ajustar, podemos hacer, qué sé yo. Tomar decisiones sobre las mismas causas, es decir, tomar decisiones sobre la marcha, ¿para qué? Para poder corregir ciertas situaciones. A eso se refiere con los análisis de los datos. ¿Qué más? Elementos de procesamiento de datos. Con el fin de ser, en este caso, procesados por un ordenador, en primer lugar, los datos necesitan ser convertidos en un formato legible de máquina, ¿no? A ver, cuando hablamos de que los elementos, en este caso de procesamiento de datos, no quiere decir de que nosotros entramos al sistema y ponemos Juan Pérez, ¿no? Y colocamos, qué sé yo, una cantidad, 1000, 2000, 3000, por operaciones de compra, de venta. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice con eso? Bueno, esa información que yo introduje en el sistema a través de la tabulación,
no necesariamente se almacena de la misma forma en el que fue tabulado, ¿no? Es un nombre. Existen, los sistemas más que todo manejan numeraciones, ¿no? Le dan ciertos números para ciertas referencias. Bueno, ya esto a nivel de sistema y programación, pues, ¿no? No sé yo, para el sistema puede ser que cuando yo ingrese 1000, eso significa un número que sea 2, 3, ¿no? O qué sé yo, un alfanumérico, ¿no? ¿No? Qué sé yo, M21, ¿no? Eso es 1000, ¿no? Entonces, cuando yo busco a través de la programación M21, pues, lógicamente, y jalo esa información, pues me lo va a convertir en un reporte final como un reporte de 1000. Entonces, toda esa información, todos esos elementos que se procesan dentro de los datos no necesariamente es información, ¿no? Que se puede entender fácilmente, ¿no? Es decir, que esa información se tiene que convertir más bien, ¿no? Para que podamos generar los reportes. Nosotros podemos tener, en este caso, dentro del procesamiento de datos, diferentes tipos de procesos, por ejemplo, procesos de entrada, captura de datos, tipos de datos, la depuración de los datos, la integridad de los datos, ¿no? La integridad, la codificación, en este caso de los datos, que es la codificación cifrada y la transformación de datos. Fíjense que cuando nosotros procesamos información a través de conexiones remotas, VPN, ¿no? O a través del Internet, ¿no? La información que yo de mi terminal genero, ¿no? Un proceso y que se va directamente al terminal que es nuestro servidor, no es que se va en un archivo plano, ¿no? Donde se genera toda la información, es decir, no, esa información se codifica, se cifra. ¿Para qué? Para evitar que una persona, un tercero, que no esté debidamente autorizado, pueda interceptar esa información, no pueda, en este caso, generar la información o fácilmente extraer la información de ese archivo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente quien lo va a poder desencriptar o descifrar va a ser el terminal final, que sería lógicamente nuestro servidor, ¿no? Donde se va a almacenar toda esta información de los datos. Entonces, no es así nomás que se manda archivos planos, ¿no? Cuando yo agarro mi celular y mando un texto, ¿no? Vía WhatsApp, por ejemplo, a una persona, a un destinatario final, si el mismo es interceptado dentro de ese proceso de salida de mi terminal y entrada a la otra terminal, ¿no? Destino, en ese proceso de salida e ingreso, pues, lógicamente puede ser interceptado, ¿no? Pero esa información está encriptada, o sea, no es que es fácilmente leíble en ese momento, ¿no? Y esa información, lógicamente, tiene que ser transformada, ¿no? En datos, pero las credenciales y los accesos para poder descifrar esa información lo tendría la terminal de destino. ¿Qué más? Por último, tendríamos lo que es la traducción de datos, el resumen de datos, la agregación de los datos, la validación de los datos, el análisis de datos estadísticos, la visualización, ¿no? El almacenamiento de los datos, lo que es la minería de datos y la interpretación de los datos, ¿no? Todas estas categorías, en este caso de procesamiento de datos, bueno, está más que todo orientada a lo que es la información en la cual las terminales, ¿no? Los servidores van a recepcionar y van a poder procesar estos datos a través justamente de diferentes formas, ¿no? Como traducción de los datos, cómo va a traducir la información recepcionada del servidor. ¿Para qué? Para que sean datos que le puedan servir, ¿no? Y que puedan generarse posteriormente informes, ¿no? ¿Cómo va a generarse el resumen de los datos, ¿no? ¿Cómo yo voy a validar esos datos? Y eso es importante, ¿no? Que sean validados, es decir, que cumplan ciertas características que establece el sistema. ¿Para qué? Para que esos datos puedan convertirse en información, porque si no cumplen ciertas características, ciertos parámetros, pues no va a poder servir de nada y nos va a generar un error, ¿no? Ok, jóvenes, hasta ahí llegamos con esta unidad. Si tienen preguntas, dudas, o si ya tienen ustedes, en este caso, sus temas de investigación, pues, ¿no? ¿Cómo le ha ido?
Jóvenes, los escucho. Jóvenes, ¿están ahí? No los escucho. Sí, Lisa, estamos aquí. Ok, se va a cortar en cualquier momento la sesión de clases. A ver, ya hemos visto prácticamente el último tema que tendríamos que haber visto durante todo el semestre y ya solamente nos restaría, en este caso, orientarnos a lo que es su trabajo final. Pero bueno, ¿han tenido problemas? ¿Cuáles son sus dudas? No sé, o sea, con relación a su trabajo, ¿no? O necesariamente quieren que elaboremos un caso de estudio, un caso más de estudio conmigo para que puedan sacar y despejar su duda. ¿O saben qué mejor vamos a hacer? Eh, a partir de la próxima semana vamos a trabajar en casos de estudio, es decir, no sé si con ustedes, no sé si con ustedes comenzamos a trabajar lo que fueran las sesiones de grupos. ¿Sí? Trabajamos con ustedes sesiones de grupo, de salas grupales. Entonces, yo les voy a plantear un caso de estudio, ¿ya? Un caso de estudio de un tema en particular sobre el tema de una auditoría, y ustedes van a tratar de solucionar, ¿ya? Vamos a ir solucionando una auditoría paso a paso conjuntamente con ustedes, pero eso no quiere decir que ustedes dejen de lado su trabajo final, ¿ya? Por favor, vayan también avanzando en el mismo, ¿ya? Vayan, qué sé yo, recolectando información, y eso es importante. Yo voy a buscar mis legajos, ahorita no tengo, los tengo archivados, ¿no? Por ahí, ¿sí? Para que ustedes puedan ver la información y el procesamiento. O les parecería, a ver, o podríamos hacer algo, no sé, para que, me imagino que ustedes como no han visto toda la información, todo el legajo, cómo se debe elaborar, bueno, están ahí en la nebulosa y cómo será y demás. ¿Ustedes prefieren que tengamos una sesión de clase la próxima semana?